Bien, voy a intentar ser ágil. Voy a ir navegando por las transparencias, pues intentando sintetizar información. Sí que es unas transparencias con muchos datos, ¿no? Muchos datos de alguna forma destinados a levantar, evidenciar y destilar en vosotros la evidencia de la necesidad de acción, ¿de acuerdo? Simplemente. Entonces, intentaré ir navegando por ellas con ese objetivo, pero bueno, sí que os recomiendo que echéis un segundo vistazo para algunos datos que quizá pues con el tiempo disponible no me dé tiempo a reseñar en concreto. Bueno, de esto ya hemos venido hablando, ¿no? Es decir, desde el folleto que habéis recibido en la entrada, de alguna forma, a nivel de gestión de residuos, tenemos que convertir todo esto en una oportunidad, ¿no? Y ese concepto, bueno, esta ponencia de alguna forma va referida exclusivamente o centrada en prevención de residuos, es decir, hacia un progreso en la jerarquía de gestión de residuos preconizada desde Europa. Así como la mejor fuente de energía es aquella energía que no se consume, pues con el tema de los residuos lo mismo. Es decir, lo mejor que nos puede pasar con los residuos es no generarlos. De ahí que un objetivo clave a nivel europeo y que estamos intentando trasladar de forma tangible en la nueva planificación que estamos desarrollando en materia de gestión de residuos para la comunidad autónoma, como digo, la prevención es un concepto clave. Como hemos venido viendo a lo largo de la mañana, estamos acostumbrados a ver al recurso y al residuo como dos monedas distintas, ¿no? Eso se acabó. Tenemos que verla como el anverso y el reverso de la misma moneda que además gira, se mueve y genera. ¿De acuerdo? Bueno, esto es un diagrama que intenta sintetizar lo que pasa en el flujo de materiales de la Comunidad Autónoma Vasca, en concreto una fotografía del 2009. Bueno, de ahí se puede deducir, a ver si consigo aquí, si me permitís el comentario, la economía vasca somos un poco japoneses y lo simplifico. Digamos, si os podéis fijar, a ver, voy a hacerlo con el aparatejo. Íñigo, ¿dónde me has dejado el...? Sí. Vamos a ver si ahora lo... Sí, fijaros, quizá incluso... ¿Sí? ¿Me oís? Sí. Fijaros que es una economía la vasca en la cual tenemos un importantísimo ratio de importación de materiales, ¿de acuerdo? 44 millones de toneladas respecto a extracción de material doméstico, que es este. Os adelanto que una buena parte de esta cantidad viene precisamente de la incorporación de materiales para construcción, ¿de acuerdo? Y las exportaciones ocupan un capítulo importante, es decir, manejamos muchísimo material y lo exportamos, ¿de acuerdo? Esta es la cantidad de material directo que metemos en la economía, 64,7 millones de toneladas. Y fijaros, como digo, que la exportación es muy amplia. ¿Qué es lo que sale? Bueno, pues consumimos internamente 32,1 de outputs diversos, productos incluso, bueno, pues emisiones de CO2, etcétera, van por este camino y nos quedan nada más y nada menos que 5,4 millones de toneladas de residuos, de las cuales gestionamos de diversa forma 3 millones o no gestionamos y 2,4 millones somos capaces en estos momentos de revertirlo al proceso. Bueno, esta foto para la economía general de Euskadi se transforma un tanto si lo trasladáramos al mundo de la construcción. Y nos encontraríamos con que tendríamos una preeminencia del material local, ¿de acuerdo? Porque sabéis que unos puntos fundamentales, bueno, las obras se nos encarecen muchísimo debido a que trabajamos con materiales sumamente masivos. Digamos, hay una relación directa entre el coste de las obras y el transporte asociado a los materiales. Por lo tanto, digamos, hay una tendencia a la localidad, ¿de acuerdo? A la localidad de los recursos. Nos encontraríamos con que tenemos en estos momentos, según estimación de año 2009, 1.300.000 toneladas de residuos generados y, como digo, es una fotografía más en lo local, con todo lo que ello implica, en lo que es el aspecto económico, material de la construcción. Como veis, de esto se deduce también, desde luego, una importante oportunidad, ¿no? como habéis ido viendo. Bueno, rápidamente, vamos a levantar la evidencia. Esto es una gráfica que sintetiza la evolución de diversos indicadores que intentan expresar que cuando el sector camina, existe un evidente acoplamiento entre el impacto y la actividad que genera. Es decir, veis que el PIB va por allí y el momento que la actividad sube, bueno, pues la energía, el suelo, los materiales también. Luego tenemos un evidente acoplamiento entre la actividad y los impactos que generamos.
Centrándonos en la materia que nos ocupa, este es un valor que viene del Estado, pero casi es generalizable al resto de Europa. Veis que en cuestión de consumo de materias primas y de residuos destinados a vertedero, esta cifra ya ha salido antes, estamos en un 30% del impacto global de toda la sociedad. ¿De acuerdo? Nada más y nada menos. Nosotros, los que estamos directamente implicados con construcción, nos llevamos en el saco toda esta mochila ecológica. Aparte de otros impactos que, como no estamos hablando de ellos, no comento, pero fijaros las cuantías. Bueno, más cifras que nos deben llevar a reflexión. Fijaros que, bueno, según el World Watch Institute, la construcción de infraestructuras y edificios representa nada más y nada menos que el 60% de la extracción de recursos tanto abióticos como abióticos de la Tierra. El 60% corresponde a infraestructuras, con lo cual la edificación nos llega a un 24%. Fijaros esta cifra que es absolutamente terrorífica, ¿no? Cada metro cuadrado construido necesita 6 toneladas de materiales de aporte, que traducido a toneladas habitante año hablamos de 7 toneladas. Veis que una gran parte son evidentemente materiales áridos, ¿no? Para fabricación de distintos elementos constructivos, y fijaros además que la fabricación de esos elementos constructivos, por ejemplo los típicos cemento y acero, pues tiene unas emisiones nada más y nada menos que 350 kilogramos de CO2. Otra cifra absolutamente tremenda es que de las 2 toneladas netas de materiales que ponemos por metro cuadrado, más o menos el 6,3% se transforma en residuo. Esto es de una interesantísima tesis doctoral de este significado arquitecto sostenible, Gerardo Bagel, y esto se traduce en que por cada metro cuadrado generamos 0,8 toneladas de residuo. También deciros que esta estimación, bien sea esta tesis o distintos estudios anglosajones, principalmente, bien sea un lado u otro del Atlántico, coinciden. Estamos en el entorno de 0,8 toneladas de residuo por metro cuadrado construido, lo cual es absolutamente impresionante. Más cifras por aquí. Bueno, no las, os estimulo a que las leáis. Solamente decir que el 25% total de los residuos de la UE son RCDs. En Euskadi estamos reciclando más o menos el 50% ya ha salido frente al 90% de países referentes en este ámbito. Bien, ahí tenemos la evidencia de unos valores absolutamente tremendos y evidentemente la Unión Europea reacciona y a través de la hoja de ruta, hacia una Europa eficiente en el uso de los recursos, dice que si queremos ser sostenibles en este ámbito tenemos que ir más allá de la energía y dice textualmente que esas políticas de eficiencia energética deben ser reforzadas y complementadas por políticas que vayan en aras a la eficiencia de recursos, ¿de acuerdo? Y eso enfocado en todo el ciclo de vida del edificio. Y este concepto es algo que quiero que tengáis claro a lo largo de lo que resta de mi ponencia. Es decir, es evidente y vital el enfoque de diseño, de ecodiseño y análisis de ciclo de vida, digamos que hay un universo más allá de la energía a nivel de acción, ¿de acuerdo? Y este principio es aplicable también a la prevención de residuos, ¿sí? Una prevención que, como vamos a ir viendo, quizá de forma espontánea podamos considerar que la prevención de residuos está principalmente, incluso únicamente enfocada en la fase constructiva, pero no es así. Es decir, podemos actuar en materia de prevención de RCDs en todos los capítulos del análisis de ciclo de vida. Bueno, esta es la descripción de a lo cual nos enfrentamos en este segmento de producción. Y después de todo esto, después de la evidencia y después de las exigencias que la propia Unión Europea dicta, bueno, ¿por qué no prevenimos? ¿Qué es lo que pasa? Bueno, pues digamos que tenemos un importante componente de falta de información, conocimiento. No sabemos, muchos de nosotros no sabemos el coste real de los procesos de fabricación y compra y gestión final. No sabemos suficiente sobre el daño integral de los residuos producidos, sobre alternativas de compra mejores. Es decir, no solamente falta información, sino que incluso podríamos decir que tenemos una falta de cultura de la prevención en todo el sistema. Es que tenemos que luchar contra el día a día. Bueno, también nos faltan recursos financieros. A veces hace falta inversiones previas y no hay recursos, y menos en estos momentos, ¿no? Humanos y de gestión, incluso de tiempo, ¿no? Y también una particularidad curiosa en este mundo, que muchas veces los beneficiarios de la prevención son distintos a los que actúan. Con lo cual algo tendremos que hacer para que todos los agentes se beneficien de las posibles oportunidades que surjan de la prevención. Bueno, y también sí que me gustaría abordar este tema. Es decir, tenemos una inercia del sistema de producción desde los años 60. ¿En qué consiste? Es decir, digamos, la evolución de la sociedad, etcétera, nos ha llevado a una racionalización del proceso constructivo. Pero en nuestro caso, en este sector, ha tenido la desgracia de
de normalizarse excesivamente en un sentido, en el sentido de que al final esa racionalización ha desembocado prácticamente en un único sistema optimizado de construcción, que es la que todos vemos por doquier, ¿no? Una estructura de hormigón de forjados planos y, bueno, pues acotado por cerramientos cerámicos. Más del 90% de las edificaciones tienen este sistema, ¿de acuerdo? Y tanto es así que incluso las informaciones sobre rendimientos, etcétera, que tengamos sobre procesos productivos, por desgracia, están centrados en este sistema que, digamos, ha tocado techo en cuanto a posibilidades de eficiencia y de progreso. Entonces, esta inercia hay que romperla, ¿de acuerdo? Y esta es una de las claves para progresar también en prevención de residuos, ¿de acuerdo? De hecho, pongo aquí, pocos piensan hoy que las estructuras de edificios de viviendas puedan ser distintas a la que estoy comentando. Entonces, es un cambio radical que tenemos que abordar, ¿no? Bueno, esta es una visión general de la prevención de residuos, ¿no? De cosas que se pueden hacer a cualquier producto. Bueno, pues vuelvo nuevamente sobre la idea. ¿Esto es aplicable a la construcción? Sí, rotundamente sí. Este es, bueno, no lo leo, todas las fases de uso con los posibles residuos que se generan, con lo cual, vuelvo a insistir, es posible actuar en materia de prevención en todos los ciclos, en todo el ciclo de vida del edificio. Desde el diseño, capital. Las decisiones de los proyectistas tienen un papel clave para todas esas cuestiones que veis ahí. Optimizar el uso de materiales, reducir generación de residuos, favorecer reconstrucción, prescripción de materiales reciclados y aumentar la vida útil del edificio. Pero muy importante, esos proyectistas para poder llevar a cabo su función necesitan de todo el resto de la cadena. Para empezar por la connivencia proactiva del promotor, pero con toda esta cadena de valor que tiene el sector. Todos ellos tienen su responsabilidad y tienen que apoyar a esos proyectistas que cada vez están más concienciados con esta cuestión. Tenemos que apoyar entre todos a que esas posibles acciones en cada momento de la cadena sean factibles. Bueno, por ejemplo, un enfoque no global del tema de selección de material y gestión de residuos. Veis que están íntimamente relacionados y que tenemos que pensar, el proyectista y nosotros, todos tenemos que pensar de forma integral en lo que es, como decía al principio, las dos caras de la misma moneda. Sin duda, de todos estos principios de diseño que he comentado, y esta es una de las claves de progreso que tenemos, es el tema de la construcción industrializada. Es el concepto constructivo que de alguna forma más cercano está a esa visión platónica que podamos tener en prevención de residuos. Bueno, perdonad, la construcción, supongo que todos sabéis lo que es construcción industrializada. Para simplificar, se trata de toda aquella construcción que no se hace en el sitio, sino que básicamente se fabrica en taller y que en el sitio de construcción solo se monta, dicho de una forma muy sintética, ¿de acuerdo? Solamente se utiliza el sitio de construcción para montar. La fabricación de todos los elementos constructivos se hace en taller de forma fabril y absolutamente sistematizada. Eso tiene múltiples ventajas. A nivel de eficiencia a todos los niveles, que ahí podéis ver, de mano de obra, de seguridad, hay mayores rendimientos a todos los niveles, racionalizamos transporte, podremos tener reducción de peso en la estructura del edificio, ya estamos, por tanto, ahorrando recursos, tenemos mayor calidad, no tenemos sorpresas de calidad, todo está muchísimo más controlado y ahorramos también, por supuesto, muchísimo tiempo. Lo leéis también con más detalle, si queréis. De alguna forma, esa ganancia de eficiencia se nota en todos los aspectos de esa construcción. Bueno, ¿y hasta dónde puede llegar la construcción industrializada? Pues fijaros, nada más y nada menos que una reducción del 90% en la generación de residuos respecto a la construcción tradicional. O sea, estamos, según estaba comentando al principio, previniendo de forma radical los residuos del proceso. Y fijaros otro dato absolutamente terrorífico. Una pared prefabricada ahorra 1 tonelada de residuo vertido por cada 20 metros instalados, ¿no? Se puede conseguir una reducción de más del 70% del tiempo necesario para la construcción. Hace posible la filosofía cradle to cradle, es decir, de la cuna a la cuna. Es decir, podríamos incluso emular la naturaleza, que aunque lleva 4.500 millones de años de evolución para conseguir que nada sea residuo, bueno, pues la construcción industrializada nos puede acercar de una forma más consistente a esto. Facilita la incorporación de la eficiencia energética con mejoras de hasta el 85% y alarga la vida útil del edificio. Muy importante a la hora de prevenir residuos, en cuanto a que gracias a la construcción industrializada podemos tener diseños constructivos más flexibles que se adapten a nuevos usos, a usos distintos del inicial, sin necesidad de rehabilitar o rehabilitando lo mínimo. Y muy importante también a nivel económico, elimina los desajustes presupuestarios que muchas veces padecemos en lo privado y en lo público entre el proyecto y la consecución de la obra. Bueno,
Bien, hay otras cifras, estas no os las digo, son mareantes, unas cifras que son americanas en cuanto a las ineficiencias de proceso general de la construcción a nivel económico. Veis cifras de 25 al 50% del tiempo, ¿no? Con unas pérdidas de 15.600 millones de dólares por falta de interoperabilidad. Costes de reclamaciones a nivel de ineficiencia de construcción. Entonces, todo esto, aparte de la prevención, es todo lo que puede solucionar la construcción industrializada. Bueno, pongo aquí esta imagen y pongo aparte por referencia a la empresa, Segoin, una de la playa de empresas que están apostando por esto, y lo hago no por hacer publicidad, porque hay varias empresas que hacen esto, sino sobre todo para evidenciar que afortunadamente en el tejido industrial vasco empieza a haber empresas que están optando por esta filosofía con éxito, ¿de acuerdo? Y son de las pocas que se están escapando a la crisis terrible que padece el sector. Aquellas que están apostando por la imbricación de construcción industrializada con edificación sostenible son las que están encontrando un nicho de mercado, ¿de acuerdo? Bueno, ejemplos. Pues este maravilloso edificio de oficinas viviendas se montó en 10 días. ¿Sí? Por ejemplo. Esto, y está, iba a decir robado, ¿no? Prestado por nuestros colegas y compañeros de Fatigas de Visesa. Bueno, es un estudio, es el resumen de un residuo exhaustivo que hicieron entre dos bloques de viviendas en Gasteiz, en la misma zona, uno con una construcción tradicional ya un poco avanzada y otra con industrializada, ¿no? Y de alguna forma llegaron también pues, a lo que ya sabíamos, a una diferencia clarísima entre la generación de residuos de la tradicional respecto a la industrializada. ¿De acuerdo? Ellos en este proyecto exprimieron, en la medida de la tecnología actual y de un bloque de vivienda oficial, de producción oficial, exprimieron las posibilidades de minimización o de la construcción industrializada y llegaron a estos evidentes resultados favorables. Bueno, ¿se apuesta por ahí fuera? Sí, esta noticia es de hace 2 días, es inglesa, el Technology Strategy Board, que es un elemento referencial de progreso tecnológico en el Reino Unido, ha sacado una iniciativa de 60 millones de libras para apoyar a todo el tejido industrial inglés a ir en esta dirección. ¿De acuerdo? Esto es de hace 2 días. Bueno, pasamos a la parte de obra. Ya veis un poco la gran oportunidad que constituye la construcción industrializada para prevenir. Bueno, en la obra sí, pues sí, evidentemente. En cuanto a demoliciones, la incidencia es más relativa, ya que de alguna forma pues, el RCD se constituye por el material que vamos a demoler. De la reutilización, bueno, salvo que esos componentes se destinen a reutilización, ¿de acuerdo? Cito el proyecto IRCO, del que ya tenéis noticia. Deciros también, ¿por qué pongo aquí la reutilización? Porque desde el punto de vista de Directiva Marco de Residuos, en el concepto de prevención, a nivel contable, también se introduce el elemento de reutilización. Es decir, la reutilización de elementos está dentro del concepto de prevención. Por eso lo tengo aquí a colación. Bueno, para guiaros en este aspecto de prevención de residuos en la fase de obra, desde Viceconsejería de la mano de IOBE, generamos hace 1 año y pico un manual que nos ayuda a la redacción e implantación del plan de gestión de residuos. Y tiene evidentemente un capítulo interesante de prevención que sintéticamente se vehicula a través de estos 4 conceptos. Dentro de prevención, minimización de embalajes, pérdida de materiales, prevención en el tajo de trabajo y minimización de residuos peligrosos. Bueno, aquí tengo la tentación de pasar un poquito más rápido, ¿de acuerdo? Bueno, veis que respecto a envases y embalajes es un capítulo muy importante de la generación de residuos en obra y podemos hacer todo un compendio de acciones de compra consciente, ¿de acuerdo?, para minimizar todos esos envases, ¿de acuerdo? Bueno, hay cuestiones increíbles en muchas obras. Muchas obras, por desgracia, todavía son, si me permitís, espacios de gestión incontrolada de residuos, pero no solamente por residuos, incluso materiales. No es nada infrecuente, ver acopios de materiales en obras con una cantidad impresionante de materiales que ya son residuos porque se están deteriorando antes de entrar en el proceso productivo, ¿no? Bien, respecto a materiales, cosas lógicas, contratar materiales reciclables o de origen reciclado, adecuada previsión de uso y compra, muchas veces se compra más de lo necesario, adecuadas zonas de acopio, alejadas de las de RCDs, de maquinaria, extremar precauciones en el suministro y trasiego de materiales, solamente personal autorizado puede manejarlos, esas maquinarias, solicitar retiradas al proveedor en caso de excedentes, usos de materiales con certificados ambientales, creación de inventario de excedentes para uso en otras obras, en fin, toda una serie de cuestiones para conseguir esto que comentamos. Bueno, ni qué decir tiene que en el Tajo viene el concepto de deconstrucción, clave, no demolemos ya, deconstruimos, desmontamos los edificios.
Hay que revisar en el propio tajo la calidad de los materiales, utilizar elementos de construcción lo más grandes posibles, técnicas constructivas en seco que están relacionadas con la construcción industrializada y respecto a residuos peligrosos, una especial formación de los operarios pues para que sepan con qué tratan y qué es lo que deben hacer y, por supuesto, una constante intención de minimizar las sustancias peligrosas que se utilizan en las obras. Bueno, bien, y sorpresa económica. Es decir, si hacemos todo esto que he venido enumerando de forma acelerada, ¿qué es lo que pasa? Bueno, pues el mundo anglosajón sí que nos lleva a cierta distancia en cuanto a cuantificación, en cuanto a tangibilización de acciones ambientales en términos económicos, ¿no? Y han llegado en el RAP británico, que es un poco la entidad de referencia en gestión de recursos residuos, han llegado a una conclusión que dicen que la adopción de todas estas buenas prácticas de minimización y gestión suponen en general por término medio una bajada del 15% al 5% en las cuentas de explotación de las empresas constructoras en cuanto a costos de materiales, ¿de acuerdo? Y solamente parece increíble, pero haciendo todo esto conseguimos esa mejora en cuanto a cuenta de resultados relacionado con costos de materiales. Bueno, elevándonos. Disculpad. Oportunidades para la economía. Bueno, si conseguimos prevenir residuos vamos a tener más productividad, pues aumenta por cada input de material introducido al sistema, es decir, sacamos más jugo de cada tonelada de material introducido. Hay sustanciales ahorros para el productor y el consumidor, creamos menos residuos y por lo tanto liberamos recursos para poder ser invertidos en otras cuestiones. Generamos nuevas industrias, porque todo esto requiere innovación, como hemos estado viendo a lo largo de la mañana, y por supuesto minimizamos el impacto ambiental. Bueno, aquí hay también otra serie de cifras mareantes en cuanto a las estimaciones que hay de posibles ganancias en eficiencia del sistema. Bueno, pues fijaros, estamos hablando de cifras de 23 billones de libras anuales. Bueno, estos son billones anglosajones, ¿de acuerdo? Traducido por miles de millones en nuestra jerga. Y bueno, pues fijaros, ¿no? El 78% de todo eso se lo reparte en 4 sectores en los cuales está la construcción, evidentemente, ¿no? Y fijaros, hay oportunidades de ahorro de 33 billones de libras con un periodo de retorno mayor de un año, de las cuales 22 se refieren a residuos. Y curiosamente, antes empezábamos al comienzo de la exposición, que una de las barreras es la falta de conocimiento. Pues efectivamente, después de hacer todo esto, ellos dicen, bueno, ¿por qué esto no sucede? Pues que las principales barreras están en aspectos de comportamiento financieros y de falta de información. Bien, conclusiones de todo esto. Bueno, pues que la prevención, incluyendo reutilización de residuos de construcción y demolición, es aplicable y debe ser aplicada a todas las fases de ciclo de vida del edificio. Y es más, solamente alcanza su verdadero potencial cuando se vertebra según el análisis de ciclo de vida. ¿De acuerdo? Entonces, cuando vamos a llegar al auténtico potencial de la prevención. Muy importante, en este aspecto, en muchos casos, muchos pocos hacen un mucho. Y los beneficios son tangibles, como hemos visto en la triple vertiente de la sostenibilidad. Bueno, se optimizan recursos e impactos, aumenta eficiencia económica del proceso y, por supuesto, todos esperamos que sea generador de actividad, empleo e innovación. Y si me permitís un último arrebato, bueno, que creo que es importante recordar, bueno, ¿por qué estamos en el fondo por todo esto aquí? ¿Qué es lo que hacemos aquí? ¿Por qué estamos todos implicados en esto? De alguna forma se nos olvida muchas veces que, que la tierra no es una herencia de nuestros padres, sino es un préstamo de nuestros hijos, ¿de acuerdo? Y no solamente eso, sino que además ellos son la última razón de nuestra existencia, es decir, que si por si acaso teníamos pocas motivaciones, creo que esto ya debería redondear la película para que todos desde nuestro pequeño choco emprendiéramos la acción.